el esquema de bandas cambiarias y siendo 15 de diciembre ya en un contexto prácticamente vacacional, todos miramos, ¿no?, este tipo de información para saber qué puede pasar con el tipo de cambio. Carlos, contanos qué es este comunicado del Banco Central, por favor. Bueno, sorpresivo comunicado del Banco Central de la República Argentina, Débora, porque aclara que a partir del 1 del 2026 se modifica la forma, digamos, de medir las bandas cambiarias. Hay que recordar que hoy que la banda cambiaria superior está en 1.518 pesos, la banda inferior en 921 y va a terminar a fin de año 1.526 y 916 pesos. Lo que da la sensación es que el Banco Central, dos cosas muy importantes que dice el comunicado. La primera, el cambio de calcular las bandas se van a calcular a través de la inflación. No dice si la inflación atrasada o la inflación del mes. Claro, nosotros venimos del 2.5. Claro, si fuera 2.5, a partir del 1 de enero habría que actualizar el valor del dólar que termina en 1.526 en un 2,5%. O sea, que es importante, sería muy importante. Ahora ahora tengo que hacer la cuenta. No, te la hago yo rápido. Dale. 1.526 por 1.205, perdón, 25, 1. Le hice mal. No, tómate tu tiempo. Sí, me tomo mi tiempo. Sí, porque todos estamos pensando eso, ¿no? Estamos sobre ya las vacaciones. 1.025, estaríamos en un valor del dólar de 1.564,15. Habría que ver si se va a actualizar de esa manera o si se va a actualizar por la inflación de diciembre, tendría que ser, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasa es que actualizarla. O sea, en diciembre está calculada una inflación del 2,5%. Claro, es también lo que te iba a decir, que noviembre, que dio un índice alto, teniendo en cuenta que, bueno, no es un mes estacionalmente de alta inflación. Diciembre sí. Pero hay que sumarle, entonces, Débora, que aclara el Banco Central de la República Argentina. ¿Cuánto está ahora la banda superior, perdón, Carlos? 1.500, al 31 del 12 terminaría en 1.526. Ok. 1.526. Si le haces la inflación atrasada, lo tenés que multiplicar por 1.025, que te dé ese valor que yo te di. Ahora, lo que dice el Banco Central de la República Argentina también, Débora, es que el Banco Central lanza un nuevo esquema para comprar dólares en la Argentina. O sea, ¿qué significa esto? Que el gobierno tiene claro que va a salir a comprar dólares para incrementar las reservas internacionales, reservas que llegan aproximadamente a los 41.000 millones de dólares, y esa compra del Banco Central de Reservas te va a generar que suba el tipo de cambio. Bueno, acá... Por lo tanto, va acorde a un esquema de compra de dólares del Banco Central y una devaluación mensual que va a estar tal vez por encima de lo que se venía devaluando hasta ahora. Es que la discusión, ¿no?, en estas últimas semanas, en realidad la discusión, te diría, desde que el gobierno gana la elección y termina esa etapa de inestabilidad cambiaria, producto también del clima político preelectoral, era, bueno, hay una demanda del Fondo Monetario Internacional de que la Argentina tiene que acumular reservas. Muchos economistas profesionales que, bueno, el gobierno no convalida estas posiciones. La única diferencia es que ahora el presidente está en modo zen, digamos, y no agarra el Twitter o X para confrontar. Pero bueno, muchos economistas profesionales decían es imprescindible la acumulación de reservas y que el esquema de bandas, tal como lo conocimos, iba a ser modificado o iba a terminar. Acá Caputo, en una entrevista, creo que fue con Majul, de las que dio en el último tiempo, ante la pregunta del esquema de bandas cambiarias, dijo que no había contexto apropiado para salir del esquema de bandas cambiarias. Pero bueno, lo que hay acá, o por lo menos el comunicado del Banco Central, lo que nos dice es el esquema de bandas tal como lo conocimos hasta ahora, el esquema de bandas cambiarias, va a pero cambiar. Cambia la forma de calcular la banda superior y la banda inferior. Antes se calculaba directamente con lo que había empezado. ¿Te acordás? Recordá que cuando la Argentina sale del cepo, de alguna manera ahí empieza el esquema de bandas cambiarias, que es a partir del 11 de abril, si no tengo mal la fecha, sí, que se junta también con el préstamo que anuncia a veces que a la Argentina le van a dar 20.000 millones de dólares. Que la expectativa era, venía una gran devaluación, ¿te acordás vos? Y se mantuvo el actual esquema. También apareció antes de las elecciones también que se iba a modificar el esquema de bandas cambiarias. No se modificó. Lo que se modifica ahora es la banda superior y la banda inferior. Digamos que la inferior quedó completamente desactualizada. Y si yo te diría la inferior, a fin de diciembre va a ser 916, nadie por eso va a te tener digo, dólares a 916. Es una estimación, ¿para qué? Para que en un momento que tal vez puedas tener
una avalancha de dólares por inversiones, tengas un valor como para que no baje de ese valor. ¿No ahora cierto? Hay que decir que en este mes, diciembre, enero, si bien es cierto que son épocas en las que puede haber mayor demanda de dólares como consecuencia de las vacaciones, también hay mucha gente que tiene compromisos económicos y el que tenía dólares a veces los cambia a pesos para cumplir con ellos. Vamos a preguntarle o a sumar a esta conversación a Pablo Fernández Blanco desde la Redacción de La Nación. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué decís, Débora? Un placer saludarte, Carlos, también. ¿Cómo Hola, andan? Pablo. ¿Cómo va? Bueno, ¿viste este comunicado del Banco Central? ¿Qué te sugiere? Sí, claro que sí. Bueno, en principio es muy interesante porque vamos a un esquema más flexible de tipo de cambio, cosa que el gobierno, con una lógica bastante razonable desde el punto de vista político, decía: yo no lo voy a cambiar, no lo voy a cambiar, hasta que ahora nos enteramos hace minutos nada más que sí, efectivamente lo cambia. ¿En qué contexto se da? El gobierno está mucho más confiado ahora que antes de las elecciones de medio término. Y además otra cosa importante, Débora, el gobierno está haciendo ahora lo que todos los bancos de inversión de primera línea a nivel mundial le estaban pidiendo: hacer algo para acumular reservas de manera que se note. Y el fondo, Pablo, decía, ¿no? Bueno, los bancos de inversión, el fondo. ¿Por qué hablaba de los bancos? Lo que dice Carlos es verdad, el fondo también, pero ¿por qué hablaba de los bancos de inversión? Porque son en definitiva los que redactan los informes que dicen: ¿conviene invertir en activos argentinos o no? Bueno, la gran crítica era que la Argentina no acumulaba reservas seriamente. Con esto el gobierno me da la sensación de que está respondiendo a gran parte de esa crítica. Ahora, ¿esto tiene implícito un esquema de evaluatorio para la gente que está pensando en sus vacaciones, en su bolsillo, en su capacidad de ahorro? ¿Cómo lo tenemos que leer? Mira, vos decías algo interesante recién. ¿Qué pasaba con el dólar en diciembre y enero? En diciembre la gente tiende a vender dólares, no la gente, las empresas sobre todo. Y en enero la gente tiende a comprarlos porque se va de vacaciones. Claro. A mí me da la sensación de que esto de ninguna manera garantiza que haya una devaluación en la Argentina. De ninguna manera. También es cierto que dota al esquema de mayor flexibilidad, con lo cual las oscilaciones para arriba o para abajo pueden ser más notorias. Pablo, ahí hay un punto importante, porque si vos lees el comunicado del Banco Central, al lado de eso va también que te dice que el Banco Central va a salir a comprar reservas internacionales y da un número, dice 17.000 millones de reservas. O sea, yo recién me estuve comunicando por WhatsApp con algunos operadores del mercado y sorprendió de alguna manera este comunicado. Y en particular lo que da la idea, Pablo, es que a lo mejor el Banco Central salga a comprar muy fuerte dólares para pagar los vencimientos que tiene que afrontar en enero. No sé cómo lo ves vos. Bueno, en realidad eso... Y por eso te va a subir el dólar. A ver, les aviso, que acaba de convocar a una conferencia de prensa Bausili. En unos minutos vamos a estar ahí. Sí. 5:30, una cosa así, el presidente del Banco Central va a dar una conferencia de prensa. A mí me da la sensación, volviendo a lo que decía Carlos, por un lado, esto es un cambio en el esquema de conducción del dólar con respecto a lo que venía haciendo el gobierno hasta ahora. Sí, hasta ahora tuvimos una primera etapa que era el denominado crawling que ya pasó, después tuvimos una segunda etapa donde había bandas que se ajustaban al 1%, ahora cambia. Sería, si mal no recuerdo, el tercer esquema de manejo de la política cambiaria de este gobierno. Después yo creo que la política va a definir mucho de esto. No creo que el gobierno se encierre solo en comprar divisas y en hacer subir exageradamente y artificialmente al dólar, porque va en contra del principal objetivo de Milei, que es bajar la inflación, pero sí le está dando una nueva herramienta y mayor flexibilidad al Banco Central. Eso Pablo, ahí te propongo hacer un ejercicio junto con Débora, porque en realidad vos hablaste que es el ajuste del 1%. Entonces, si nosotros tuvimos... Hay que descontarle, claro. Si nosotros tuvimos una inflación del 2,5% en noviembre y ajustásemos de esa manera, vos ajustás uno con un esquema, pero con el otro esquema estás ajustando 2,5%. O sea, tenés 1,5 puntos de diferencia. Yo creo que eso va a ser relevante a partir de enero. Sí, pero me parece que la gente tiene que tener muy en claro un punto. Ojo, porque a partir de ahora las bandas se van a abrir quizás más rápido, pero eso no quiere decir que ese sea el tipo de cambio. ¿Sí? Es decir, no quiere decir que No, yo digo, vos hablaste de una mayor... en la misma medida. Lo que digo yo, que con este caso tuyo, anteriormente tenemos una flexibilización del 1 para arriba y del 1 para abajo, ¿sí?
Con este nuevo esquema tenemos una flexibilización más arriba, sería del 2,5 para arriba y del 2,5 para abajo. O sea, puede fluctuar el dólar en esas dos bandas, pero probablemente el dólar oficial, no digo que se va a pegar a la banda superior, que calculada para el 31 del 12, según el Banco Central, llega a 1.526 y para la banda inferior, 9.16. Vas a tener cada vez más diferencia entre la banda superior y la banda inferior. Por eso decía... Claro, por eso lo que decís vos, más flexibilidad para el tipo de cambio. Bueno, por eso decía justamente que es un esquema cambiario muchísimo más flexible con respecto a lo que veíamos. No es tan rígido, exactamente. Ahora. Exactamente. Tampoco quiere decir que se libera, que no hay más bandas y que uno... Esto es lo que dice Caputo, que el argentino se levante mañana y que el dólar se fue a las nubes. Eso tampoco va a pasar en este esquema, pero sí es un esquema más flexible. Yo lo que rescato... Desde el punto de vista de la gente, me parece que hay que tener en cuenta que el gobierno espera también llegada de divisas. Y lo que rescato es que el equipo económico está haciendo, en gran medida, parte de lo que le reclamaba la mayor parte del mercado. Y el mercado es el que tiene la plata. El mercado es el que te tiene que dar la plata. Con lo cual, está tratando de agradarle el gobierno al que te tiene que prestar la plata. Bueno, porque por un lado es una manera de convalidar algo que el mismo gobierno cuestionaba cuando le hacían este tipo de reclamo y decía que no. Ahora, vos recién también recordabas que el ministro Caputo ha insistido en que no vamos a salir del esquema de bandas cambiarias a pesar de esta modificación. Muchos economistas consideraban que era necesario, imprescindible, salir del esquema de bandas. ¿Por qué la Argentina no puede hacerlo? O sea, ¿es la escasez de dólares o la imposibilidad de acumular reservas la que no le permite a la Argentina tener un tipo de cambio libre? A mí me parece que hay una serie de factores, Débora, también está la competitividad argentina, pero no te quiero aburrir con este tema. Está claro que en términos políticos lo que no quiere el gobierno es que el dólar entre en un sube y baja que puede ser muy tóxico para la política. Quizás es saludable desde el punto de vista económico, pero te genera mucha incertidumbre política. Perdón, si no intervenía Estados Unidos, el dólar estaba más que en un sube y baja hace no mucho tiempo. Tenemos el resultado electoral sorprende positivamente a favor del oficialismo y ahora parece que en la Argentina vuelven a sobrar dólares, cosa que tampoco es cierto. Lo que quiere el gobierno es mantener al dólar encorsetado, pero no tanto, no tan restrictivo como ahora, porque también tenés un problema. Si el dólar está muy atrapado, muy delimitado, quien tiene dólares tampoco tiene ganas de ponerlos, tampoco tiene ganas de sacarlos. Claro, ahora, para el gobierno poder acumular más rápidamente reservas, que también es una demanda, como vos decías, de bancos internacionales, del Fondo Monetario, ¿qué tipo de cambio le es más conveniente a los fines de la acumulación de reservas? Bueno, técnicamente para que haya mayor acumulación de reservas, cuando hay un tipo de cambio más devaluado, supuestamente el que tiene divisas tiene más ganas de cambiarlas por pesos, ¿no? De cederlas. Ahora, más allá de esto, que sería quizás muy negativo para otros ítems de la economía, se supone que el tipo de cambio que el mercado crea que es el correcto, que no está sobreapreciado, sobrevaluado, bueno, ese es un tipo de cambio adecuado. La discusión por el tipo de cambio puede ser eterna. Sí, es eterna en la Argentina. Nunca nadie jamás tenga la razón. O el famoso atraso cambiario, ¿no? Que también se ha convertido en una especie de discusión eterna y que, bueno, le ha generado al gobierno también muchos cruces con economistas profesionales. El gobierno tiene vencimientos de deuda pendientes, recién hacía referencia a Carlos, en enero. ¿Por qué valores, Pablo? Mira, en total son 4.300 millones de dólares, de los cuales ya tiene 1.000 millones porque colocó nueva deuda en el mercado internacional. 910 tiene, Pablo. 910, perfecto. Yo hacía un número redondo. Le redondeaba para arriba, Pablo. Está bien la aclaración. Le faltan 90 para llegar a los 1.000. Estoy generoso con el Ministerio de Economía hoy. Sí. Por el otro lado, bueno, le falta justamente la diferencia entre 4.300 y 910. Se supone que ahí hay varias alternativas, ¿sí? Puede comprarle divisas con su ahorro fiscal, el Ministerio de Economía puede comprarle divisas al Banco Central, cosa que le pone una presión al Banco Central, puede pedir plata prestada afuera a los bancos, es decir, tiene bastantes alternativas. Yo no veo de ninguna manera un escenario de default, pero está claro que es una X que hay que descubrir todavía. Sí, sí, y la eterna, el eterno problema argentino, ¿no? La escasez de dólares. O sea, pasan los años y seguimos con la misma discusión, ¿no?
Claro, en realidad la Argentina, Débora, sobre todo desde que llegó Milei, ha generado muchas divisas. El tema es que también se le van muchas divisas. Hay una dolarización muy alta antes de las elecciones. Hubo también que saldar deuda en dólares que quedaba del gobierno anterior, porque recordá que teníamos un problemón con las importaciones, que algunas se habilitaban, pero los dólares estaban a cuentagotas, con lo cual no es que la tuvo fácil Milei. Más allá de eso, cada vez que un banco te evalúa o el mismo fondo te evalúa, dice, bueno, Alberto Fernández ya quedó en el pasado, dame vos las respuestas que me tenés que dar. Pablo y Débora, hay un dato importante que viene del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, desde el 2007, que en los 2 primeros años, el gobierno de Milei es el gobierno que más dólares compró. Compró 27.000 millones de dólares, pero eso no quiere decir que... Pero fue el gobierno al que más dólares le demandaron también, por eso tiene reservas negativas. Entonces, compraste dólares, pero el argentino se dolariza. Bueno, por eso y digo, ese es el problema. Demanda más dólares. La Argentina demanda más dólares de los que genera, esto está claro. Pablo, si querés cerrar con algo... Dale, sí, básicamente para que la gente lo tenga muy en cuenta, esta flexibilización del esquema cambiario muestra también que el gobierno ahora se siente más cómodo con el dólar, ¿no? Esto era impensable hace algunas semanas, ahora sí se está haciendo, se está yendo a una flexibilización paulatina del esquema cambiario, cosa que no deja de ser positivo. Gracias, Pablo. Beso enorme. Pablo Fernández Blanco desde la redacción de La Nación. Bueno, ¿recuerdan ustedes cuando se